hablando un poco de los requisitos y obligaciones de los miembros. Requisitos para ser miembro de una iglesia local y las obligaciones que tienen estos miembros. Cipriano fue un obispo de Cartago en el siglo III y a él se le atribuye una frase que dice: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre, dando a entender que fuera de la iglesia no hay salvación. Y posteriormente esta frase, pues comentan algunos, pudo llevar a la iglesia en esta edad del oscurantismo, la Edad Media, casi 10 siglos, a que el poder de la salvación estuviera sobre la iglesia y que la iglesia decidiera en este asunto, y se manipuló las mentes, los corazones, las emociones de las personas durante todo este tiempo. Pero la frase correcta debería ser: fuera de Cristo no hay salvación. No es la iglesia, es Cristo, solo Cristo. Pero la única forma de confiar, de saber que una persona está caminando con el Señor Jesús es que esté en la iglesia, sea miembro de una iglesia local. En la iglesia local es donde conocemos a los hermanos, donde tenemos comunión los unos con los otros, donde se realiza la supervisión de los pastores y de los ancianos sobre los hermanos. Es donde se instruye en doctrina, es donde se discipula, se bautiza, se realiza la cena del Señor. Todas estas cosas que he dicho son requisitos o muestras externas públicas que una persona profesa en la fe del Señor Jesús. Es donde podemos dar testimonio público del compromiso de un creyente. Si nosotros abrimos la Biblia, y hermano, le pido el favor a alguno que me colabore leyendo, yo soy un poco corto de vista. Hechos, capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El otro. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces dice que perseveraban, estaban juntos, o sea, eran vistos. Y dice que estaban en doctrina, en comunión, en partimiento del pan. Era un testimonio visible de estos hermanos que pertenecían a esta iglesia, a la iglesia en Jerusalén. Y la iglesia del primer siglo, a pesar del contexto histórico, del contexto político, muy diferente con relación a nuestra cultura, a nuestra política y demás, nos muestra principios teológicos bien claros de cuáles son los distintivos de una iglesia bíblica. Esta iglesia del primer siglo se enfrentó de una manera tan rápida a un crecimiento
de personas que comenzaron a llegar al cristianismo y comenzaron a ser parte de la membresía de esta iglesia en Jerusalén. Fue una iglesia que si nosotros miramos los números que Lucas escribe en este libro, él comienza con 120 personas, como 120 personas que estaban reunidas en el aposento alto. Y posteriormente vemos que esta iglesia en Jerusalén, posteriormente llegaron 3,000 personas. Y después, por allá, por Hechos 4, nos encontramos que fueron después 5,000 varones. Y eso no paró ahí. Dice Hechos capítulo 6, versículo 7, que y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Pasaron de 120 a 3,000 y a 5,000. Lucas detalla estos datos numéricos dentro de su investigación que él está haciendo. Uno de los propósitos de Lucas es resaltar el crecimiento de la iglesia en esta época. Miren, el periodo cronológico de Hechos abarca más o menos 30 años, desde la crucifixión del Señor Jesucristo hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. Y en 30 años la iglesia creció asombrosamente. Sobre todo la iglesia en Jerusalén. La iglesia fue, por llamarlo de una manera, una mega iglesia. Fue una mega iglesia, pero ¿saben cuál fue el mensaje que presentaban los discípulos del Señor, los apóstoles? Uno solo. Ellos no recurrían al pragmatismo de la época, no organizaban unas estrategias de cómo alcanzar a las multitudes ni nada de estas cosas. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, y usted puede coger con un resaltador, mire cuál era el mensaje de esta iglesia. El mensaje era: Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Arrepentidos, convertidos, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Ese fue el mensaje de esta iglesia. Esta iglesia creció numéricamente, creció geográficamente, salió de Jerusalén, traspasó la frontera. Su crecimiento fue un verdadero crecimiento espiritual. Pero ¿hacia dónde quiero llevar esto, hermanos? En mostrar cómo esta iglesia se multiplicó y cómo creció. Es que, ¿cómo administrar todo esto? ¿Cómo administrar todo este crecimiento que está teniendo esta iglesia? Y quizás ellos tenían una ventaja, o una gran ventaja. Y la ventaja era que los apóstoles estaban ahí. Pero surgen otras preguntas. En toda esta multitud de personas, en toda esta multitud de gente que está llegando, 120, 3,000 y 5,000 a la iglesia, ¿cómo distinguían quién era un verdadero miembro de esa iglesia local con tanta gente, hermanos? ¿Cómo podían hacer ellos? ¿Quiénes verdaderamente estaban comprometidos con Cristo y con su iglesia para hacer esta
esta supervisión sobre todos estos hermanos. Lucas nos deja ver que los convertidos en la iglesia de Jerusalén y en las iglesias de los gentiles eran verdaderamente creyentes. No era iglesia llena de gente que no conocían a Cristo. Eran verdaderamente personas que habían entendido el evangelio del Señor. Miren, cuando leemos Hechos, nosotros comenzamos a encontrar que el nombre que sale de la boca de estas personas que predican el evangelio es Jesús. Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Él derramó su sangre por ustedes. Arrepiéntanse. El nombre de Jesús siempre estuvo presente en cada mensaje que ellos daban al pueblo. Él ha resucitado. Él subió y Él vendrá. Miren, lo hagan el ejercicio, cojan el libro de los Hechos y resalten las palabras cuando ellos hablaban a las multitudes. Nosotros somos testigos de esto, decían ellos. No hablaban de Dios en forma genérica. Ellos se identificaron con Jesús y con su mensaje. Y ese mensaje provocó verdadera conversión en estos hermanos. Impactó profundamente el alma de todas esas multitudes. Y por eso Lucas puede decir que todo lo que el Señor traía eran verdaderos creyentes a esta iglesia. Porque su mensaje era claro. Pablo creía en Dios, pero Pablo no conocía a Jesús. No conoció su mensaje. ¿Cuándo se convierte Pablo a Cristo? ¿Cuándo el Señor lo toma? Cuando el Señor se le revela. Los judíos creían en Dios, en la ley, pero no creían en Jesús, en su mensaje, en su obra. No creían que Él fuese hijo de Dios. Y ese mensaje provocó que los que escucharan fueran verdaderamente creyentes. Era un crecimiento verdadero. Lucas, en su trabajo de investigar todo lo que había pasado en estos primeros años de la iglesia, llegó a la siguiente conclusión. Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren, ¿qué podemos observar en este versículo? Era Dios quien añadía y quien hacía crecer su iglesia. El crecimiento era genuino, pues el Señor traía a los que de hecho eran convertidos antes de añadirlo a la iglesia. Dios salvaba al pecador. El crecimiento de la iglesia en Hechos se basaba por conversión y no por adhesión. En pocas palabras, esta iglesia local tenía una membresía, unos miembros regenerados, nacidos de nuevo. Miren, Pablo y Bernabé llegan a Antioquía hablando del evangelio a los gentiles.
Y dice Hechos capítulo 13, versículo 48, que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, los que estaban ordenados para vida eterna fueron los que creyeron. No fue que ellos creyeron y fueron ordenados para vida eterna, como enseñan algunos. La conversión era efectiva, era genuina, era real en estos corazones. Lucas, en estos versículos y en otros más, no duda en decir que los que son añadidos a la iglesia local como miembros son realmente creyentes. Los que han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo y cuyas vidas hay arrepentimiento y suplican perdón por sus pecados, y así ser liberados de la ira de Dios por medio de la obra redentora de nuestro amado y Señor Jesús. Ese es el primer requisito para ser miembro de una iglesia local: la regeneración, el nuevo nacimiento. Voy a leer un momentico la confesión de fe. En el capítulo 26, el párrafo 2, dice: todos en todo el mundo, con relación a la iglesia, todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. ¿Cómo podrá ser miembro de la iglesia una persona que ama lo que Dios aborrece? ¿Cómo podrá ser miembro un creyente o una persona que encuentra deleite en las cosas que ofenden a Dios? Un verdadero creyente lucha contra su pecado, mortifica su carne con la ayuda del Espíritu Santo con tal de agradar a su Señor, por amor a su Señor. Todos los días le dice no al pecado cuando toca la puerta de su alma. Cuando llega delante de él, no juega con el pecado, no lo acaricia. Aún sí, muchos caemos, muchos pecamos, pero ya no es como antes. Antes nos deleitábamos en los deseos de nuestra carne, en los deseos de nuestros ojos, en la vanagloria de la vida. Pero ahora su buen espíritu nos ayuda y podemos llegar postrados delante del trono de la gracia pidiendo socorro, auxilio por medio de la obra redentora de Cristo. Ahora nuestra alma se entristece cuando ofendemos a un Dios santo. Ahora el deseo de nuestro corazón fue cambiado para ver a Jesús, para estar con Jesús, para agradarle a Él, para estar con Él todos los días de nuestra vida. Hemos sido llamados a ser santos, separados para Dios. El primer requisito para recibir una persona como miembro de una iglesia local es que sea verdaderamente un hijo de Dios, que sea verdaderamente un convertido,
al Señor. Son miembros los llamados por Cristo, los santificados por Cristo, los que reconocen el señorío de Cristo. Para ir adelantando, otro requisito visible que podemos ver en las Escrituras para ser miembro de una iglesia local es el bautismo. El bautismo es una muestra externa, visible, pública de nuestra profesión de fe. Permíteme, voy a tomar un poco de agua. El bautismo es una de las ordenanzas dadas por el Señor Jesucristo a su iglesia. El bautismo significa que cuando soy sumergido en el agua y levantado, estoy dando testimonio público, visible, que he creído en Jesucristo. Que yo he muerto al mundo, he muerto a mí mismo y he sido resucitado por medio de Jesús para vivir para Dios. He sido sepultado en el agua y cuando salgo de allí soy nuevo hombre. Esto es el símbolo de lo que representa el bautismo, resumiéndolo un poco. Esto lo entendieron los hermanos de la iglesia del primer siglo. Comprendieron el significado de esta ordenanza. Y por eso vemos que prueba de los convertidos que vemos en las Escrituras y ese principio teológico que trasciende a la iglesia hoy es que una prueba visible, y voy a hacer claridad más adelante con relación a esto, es el bautismo. Es el bautismo. Lucas nos dejó en este libro que los 3,000 nuevos miembros que recibieron la palabra de Dios fueron ¿qué? Fueron bautizados. Creyeron y fueron bautizados. Obedecieron lo que Pedro les había dicho unos versículos antes. Arrepentimiento y bautismo. De igual forma, cuando el Señor se le aparece a Pablo y posteriormente va y todo, ¿qué nos narra la historia? Pablo procede también posteriormente al arrepentimiento. Y si nosotros seguimos avanzando, vemos a Felipe que el Señor lo manda para Samaria y se encuentra con el eunuco y encuentra que está leyendo el pasaje de Isaías y Felipe se lo explica. Y este hombre entiende y le dice, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Y lo bautiza. Y si nosotros leemos qué pasó con Felipe en Samaria, compartiendo el evangelio a las personas que estaban allí, ¿qué dice el capítulo 8, versículo 12? Algún hermano que me haga el favor y me colabore. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Okay. ¿Qué hay? Evangelio, conversión, bautismo. Una vez que la persona ha conocido a Jesús, el paso a seguir es ser bautizado.
Es una orden expresa de los labios del mismo Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles. Eso fue una orden, un mandato que debe ser cumplido. No es que si yo quiero o no quiero. Es un requisito que está en las Escrituras. Miren, nuestros pecados fueron perdonados por Cristo. Una vez que conocemos a Jesús, por fe llegamos a Él, creemos en Él, nos arrepentimos. Nuestros pecados son borrados. Somos perdonados. En la cruz fueron borrados. Somos perdonados. El bautismo no es un requisito para la salvación. Cristo Jesús es nuestra salvación. El bautismo es una confirmación, un testimonio público ante la iglesia de mi profesión de fe en Jesús. Es un requisito para aquel que se identifica como creyente, para que sea unido a una iglesia visible. Ahora, hay unos que no tienen tiempo para bautizarse. De pronto conocen a Jesús hoy y murieron a los 3 días. ¿Se condenaron? No. De pronto pasa como el ladrón en la cruz. ¿Le dio tiempo de bautizarse? No. Fue al cielo, el mismo Señor lo confirma en ese versículo. Pero los que tienen tiempo en la iglesia cristiana, los que tienen tiempo congregándose y reuniéndose, los que han tenido el tiempo suficiente, surge una pregunta: ¿por qué no han de proceder si es un mandato del Señor? ¿Por qué no se ha hecho? Por eso, como Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna, uno de los requisitos para ser miembro de esta iglesia es ser bautizado. Es más, en las observaciones, cuando vamos a compartir la cena, una de las observaciones que hacemos es que si quiere participar de la cena, tiene que ser una persona bautizada. De no ser bautizada, le hemos pedido el favor de abstenerse. ¿Por qué? ¿Por qué es de esta forma? Porque los elementos representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Y si no te has bautizado porque no estás seguro, entonces, ¿por qué participar de la cena del Señor? ¿Por qué? No es un invento que nosotros nos hemos hecho o somos dogmáticos en este tema. Arrepentimiento, conversión, bautismo. Una ordenanza que está en las Escrituras. Algo que no es opcional. Ay, es que nosotros no vemos a los apóstoles ni a todos estos discípulos que se bautizaron. Pero es que yo tampoco vi que la Biblia registra la muerte de todos los apóstoles. O es que yo tampoco vi que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, hubiese quedado registrada la muerte de ella en las Escrituras y que ella subió a los cielos. Y ese es uno de los requisitos que nosotros pedimos como iglesia reformada. Y un último requisito para ser miembro de la iglesia local, hemos visto 2. ¿Cuál es el primero? La regeneración, la conversión. Verdadero creyente que dé testimonio de que Jesús está en su vida. El otro es el bautismo.
Y hay uno tercero que no es menos importante y que algunos los han catalogado como un requisito organizacional. ¿Y por qué decirlo de esta forma? O sea, las personas que lleguen a esta iglesia deben de saber qué cree esta iglesia local. Y deben de identificarse con eso que cree esta iglesia local. Estar de acuerdo cómo la iglesia local es administrada en el sentido de sus sacramentos, sus cultos, su sistema de gobierno, su aplicación de la membresía, la confesión de fe que profesa la iglesia, cómo está la iglesia administrativamente manejando todas las cosas. Un ejemplo, el orden del culto. En la iglesia, en la Biblia, no hay un manual de cómo debe ser la liturgia del culto. Pero Salvación y Vida Eterna se ha identificado con un culto conservador. Y nuestros hermanos que tienen un culto, como lo hemos denominado, un culto contemporáneo, son nuestros hermanos y no los criticamos y los amamos. Pero nosotros apelamos a una liturgia más conservadora, más de himnos, más de que la iglesia participe en la adoración como sacerdocio universal. En eventos especiales sí pueden haber, de conferencias, perdón, sí pueden haber algo diferente. Pero quizás de pronto algunos de los que están acá y están aspirando a membresía, ven que no tenemos la banda de este lado, no tenemos la batería, no tenemos la guitarra sonando, los tambores y todas estas cosas. No tenemos el que está acá al frente cantando y levanta, sino que lo que llevamos es a que toda la iglesia cante, toda la iglesia se involucre en el canto. Y si no se identifica usted con ese manejo del culto, esa liturgia del culto, y usted dice, no estoy de acuerdo cómo es el culto de ustedes, pues, hermanos, simplemente, no quiero que suene feo, pero no podrá aspirar a la membresía. ¿Por qué? Porque va a ser un problema para usted el no compartir cómo la iglesia administra su culto. O que de repente dentro de nuestros estatutos como iglesia local, acordémonos algo, la iglesia Salvación y Vida Eterna tiene personería jurídica especial. Estamos inscritos ante el Ministerio del Interior. Tenemos un régimen especial que nos vigila, que nos controla. Y el Estado nos pide cumplir con obligaciones, con estatutos, con una junta. Y nosotros en los estatutos podemos decir algo como, aquí en Salvación y Vida Eterna, una persona que sea menor a 30 años no puede ser pastor. Lo podemos hacer como iglesia local. ¿Dónde hizo eso en la Biblia? Pues estamos dándole una organización a la iglesia. Y el que quiera venir a aspirar a ser pastor, anciano o diácono, tiene que cumplir con que tenga 30 años o más. De eso no está, por si acaso. Pero colocándole un ejemplo. No que a los 3 pastores hay que subirle el salario. Bueno, los estatutos dicen que hay que subirle de acuerdo al IPC. De pronto por allá, no, yo estoy de acuerdo en que le suban el 20%. Bueno, si el IPC está al 20%, bien. Pero si el IPC, el índice de precio del consumidor, está en el 5%, así está establecido en los estatutos. Entonces, hermanos, es bueno que ustedes, los que están aspirando a membresía, conozcan esto.
No, que es que yo no me identifico con la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 porque, aquí vemos un poco que hemos salido el pentecostalismo, ¿no? Porque es que yo todavía creo en la manifestación de los dones de revelación y el que se levanta en lengua y el que interpreta. Pero la Biblia nos enseña, o nuestra confesión con que nos identificamos, habla del cesacionismo. ¿Y usted cree que todavía esto sigue vigente? Pues nos sentaremos, le explicaremos el tema, y si todavía sigue convencido, pues le animaremos a que busque una iglesia con que se identifique con esto. No es que usted deje de ser hijo de Dios. No es que usted pierda la salvación, no es que usted sea rechazado por la iglesia de Cristo, no, simplemente porque como iglesia local tenemos un orden. Ahora, si usted quiere asistir y estar con nosotros y reunirse y congregarse, también puede venir, pero sabe que para aspirar a ser miembro de la iglesia tiene que cumplir estos requisitos, o sea, les llamamos requisitos, porque ¿qué requisito es la conversión? Pues todo el mundo nacer de nuevo. ¿Es algo impuesto? No. ¿El bautismo es un invento? No. Y la parte administrativa o organizacional nos ayuda también a tener un orden en la iglesia. Vamos a ir terminando. ¿Cuánto tiempo queda? Bueno, vamos a decir las obligaciones. Las obligaciones por pasar, reunirse, no dejar de congregarse, su vida devocional, hermanos, contribuir con la iglesia económicamente para su sostenimiento, someterse a la disciplina de la iglesia. Cuando escuchamos disciplina, lo vemos desde el aspecto negativo. Pero esto que estoy haciendo ahora es una disciplina. ¿Una disciplina qué? Instructiva. Pero también hay una disciplina correctiva. Y dentro de esa disciplina correctiva hay unos lineamientos de cómo disciplinar a una persona, de acuerdo a cómo las Escrituras nos los han dado. Bueno, hermanos, después el otro domingo seguiremos.